Hola, mi nombre es Luciana Bastardo, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño Extensión Maturín y les hablaré sobre los modelos de datos. Un modelo de datos es una estructura abstracta que documenta y organiza la información para la comunicación entre el personal del departamento técnico y el resto de los empleados. Por lo tanto, es un lenguaje orientado a hablar de una base de datos. Típicamente un modelo de datos que permite describir las estructuras de datos de la base, es decir, el tipo de los datos que hay en la base y la forma en que se relacionan. También describen las restricciones de integridad, un conjunto de condiciones que deben cumplir los datos para reflejar la realidad deseada. De igual forma describen operaciones de manipulación de los datos. Típicamente son operaciones de agregado, borrado, modificación y recuperación de los datos de la base. Otro enfoque es pensar que es un modelo de datos que permite describir los elementos de la realidad que intervienen en un problema dado y la forma en que se relacionan esos elementos entre sí. No hay que perder de vista que una base de datos siempre está orientada a resolver un problema determinado, por lo que los dos enfoques propuestos son necesarios en cualquier desarrollo de software. Los modelos de datos son representaciones visuales de los elementos de datos de una empresa y de las conexiones entre ellos, ayudando a definir y estructurar los datos en el contexto de los procesos empresariales correspondientes. Los modelos respaldan el desarrollo de sistemas de información eficaces. También permiten que los recursos empresariales y técnicos decidan conjuntamente cómo se almacenan, compartirán y actualizarán y aprovecharán los datos en toda la empresa, en cómo se acceden a ellos. Los modelos de datos desempeñan una función esencial a la hora de reunir todos los segmentos de una empresa, es decir, a los TI, a los analistas de negocio y a los administradores, entre otros, para diseñar conjuntamente los sistemas de información y las bases de datos en las que se fundan. Estos sistemas requieren datos correctamente definidos y formateados, y los modelos aclaran con precisión qué datos se necesitan y cómo deben estructurarse para respaldar los procesos empresariales deseados. Determinando explícitamente la estructura de los datos, estos modelos admiten diversos casos de uso, incluido el modelo de base de datos, el diseño de sistemas de información y el desarrollo de procesos para respaldar un intercambio de datos uniforme y prolijo. También es importante entender los tres tipos de diferentes modelos de datos. Cada uno de ellos cumple una función diferente a medida que trabaja en el proceso de modelado de datos, dependiendo del punto en el que se encuentra en el proceso de modelado de datos. Es probable que utilice uno de los tres tipos de modelos de datos. Solemos comprobar que las empresas se benefician de los tres en función de los problemas que intentan resolver. Por lo tanto, preferimos considerar cada una de ellas como una etapa del proceso de modelado de datos en lugar de un tipo distinto de modelo de datos. Modelo de datos conceptuales, también conocido como modelo de dominio. Los modelos de datos conceptuales exploran y detallan sus estructuras y conceptos empresariales estáticos y de alto nivel. Se utilizan con mayor frecuencia durante el inicio de un nuevo proyecto. Cuando se definen los conceptos de alto nivel y los requisitos iniciales, a menudo se crean como precursores o alternativas a la siguiente etapa, los modelos de datos lógicos. Ahora, los modelos de datos lógicos, una vez que el dominio del problema y los conceptos iniciales están más claros gracias al modelado de datos conceptuales, el momento de ser más específico con un modelo de datos lógico, tanto si se trata de un solo proyecto como de toda la empresa, estos modelos aclaran las decisiones de las distintas entidades lógicas, los tipos o clases de datos con las que se trabajará, los atributos de datos que definen esas entidades y las relaciones entre ellas. Por último, los modelos de datos físicos. Cuando se llega a la etapa de modelado físico de los datos, es realmente el momento de entrar en la parte fundamental. Estos modelos se utilizan para diseñar el esquema interno de una base de datos. Esto incluye todas las diversas tablas, las columnas de esas tablas y las relaciones entre ellas. Estos modelos se traducirán directamente en el diseño de bases de datos de producción, lo que respaldará el desarrollo posterior de los sistemas de información. Hay muchos tipos de modelos de base de datos. Algunos de los más comunes incluyen modelos de base de datos jerárquicos, los relacionales, modelo de red, modelo de base de datos orientado a objetos, modelo entidad-relación, modelo documento,
modelo, entidad, atributo, valor, los esquemas de estrellas, modelo relacional de objeto que combinan los dos que forman su nombre. Puede elegir describir una base de datos con cualquiera de ellos, dependiendo de varios factores. En primer lugar, el factor mayor es si el sistema de gestión de base de datos que se están usando es compatible con el modelo en particular. Esto quiere decir que la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos están desarrollados con un modelo de datos particular en mente y requieren que los usuarios adopten ese modelo, aunque algunos son compatibles con múltiples modelos. De igual forma, son diferentes modelos, aplican a diferentes etapas del proceso de diseño de base de datos. Esto quiere decir que los modelos de datos conceptuales de alto nivel son mejores para crear mapas de relaciones entre datos en la forma en que la gente percibe esos datos. También, por otro lado, los modelos lógicos basados en registros reflejan más estrechamente la forma en que los datos se almacenan en el servidor. En las definiciones básicas tenemos abstracción. Este consiste en representar bajo ciertos lineamientos de formato las características esenciales de una estructura de datos. Este proceso de diseño evita los detalles específicos de implementación de datos. Este proceso se realiza a través de varios niveles de abstracción. En primer lugar, el nivel físico. Describe cómo se almacenan realmente los datos. Se describen en detalle las estructuras de datos complejas de bajo nivel. Segundo nivel, que es el nivel lógico. Es el siguiente nivel más alto de abstracción. Describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relación existen entre esos datos. Los administradores de base de datos que deben decidir la información que se mantiene en la base de datos usan el nivel lógico de abstracción. Por último nivel tenemos el nivel de vista. El nivel más alto de abstracción describe solo parte de la base de datos completa. Los usuarios que utilizan este nivel de abstracción tienen una gran simplificación en su interacción con el sistema, ya que ven un conjunto de programas de aplicación de forma vista que esconden los detalles de los tipos de datos. Otro concepto básico sería la semántica. Es un modelo de datos conceptual que incluye la capacidad de expresar información que permite el intercambio de información para interpretar su significado semántico de las instancias, sin necesidad de conocer el metamodelo. Estos modelos semánticos están orientados a los hechos, en ocasiones a los orientados a objetos. Los hechos son típicamente expresados por relaciones binarias entre elementos de datos, mientras que las relaciones de orden superior se expresan como colecciones de relaciones binarias. Otro concepto básico sería la integridad, término de datos que se refiere a la complejidad de la información en una base de datos. Cuando los contenidos se modifican con sentencias de insertar, borrar, la integridad de los datos almacenados puede perderse de muchas maneras diferentes. Pueden añadirse datos o válidos de la base de datos, tales como un pedido específico o un producto no existente. Las restricciones permiten definir la manera en que el motor de la base de datos exigirá automáticamente la integridad de una base de datos. Las restricciones definen reglas relativas a los valores permitidos en las columnas y constituyen el mecanismo estándar para exigir la integridad. El uso de restricciones es preferible del uso DML, de las reglas y valores predeterminados. El optimizador consulta también utilizando definiciones de restricciones para generar planes de ejecución de consulta de alto rendimiento. Ahora hablaremos del modelo entidad-relación. Es un modelo de datos que permite representar cualquier abstracción, percepción y conocimiento en un sistema de información formado por un conjunto de objetos determinados, entidades y relaciones, incorporando una representación visual conocida como diagrama entidad-relación. Sus elementos vienen siendo los siguientes. Entidad es cualquier clase de objeto o conjunto de elementos presentes o no en un contexto determinado por el sistema de información o las funciones y procesos que se definen en un plan de automatización. Dicho de otra forma, las entidades las constituyen las tablas de la base de datos que permiten el almacenamiento de los ejemplares o registros del sistema, quedando recogidos bajo la denominación o título de la tabla o entidad. Otro elemento serán los atributos.
son las características, rasgos y propiedades de una entidad que toman como valor una instancia particular, es decir, los atributos de una tabla son en realidad sus campos descriptivos, el predicado que permite definir lo que decimos de un determinado sujeto. La relación es el vínculo que permite definir una dependencia entre los conjuntos de dos o más entidades. Esto es una relación entre la información contenida en los registros de varias tablas. Por ejemplo, los usuarios suelen clasificarse según una lista de tipos de usuarios, ya sean profesores, alumnos o investigadores. De esta forma es posible emitir la relación entre el usuario José Martínez como alumno y Enrique Valtierra como profesor. Las relaciones son definidas de forma natural en un diagrama relacional para expresar un modelo cognitivo que dará lugar posteriormente a las interrelaciones de las entidades. El diagrama entidad relación es la expresión gráfica del modelo entidad-relación, en el que las entidades se representan utilizando rectángulos, los atributos por medio de círculos o elipses y las relaciones como líneas que conectan las entidades que tienen algún tipo de vínculo. También es muy común el formato de diagrama en el que los atributos de una entidad aparecen listados en filas dentro del rectángulo que representa a esa entidad. Además, es común que en el modelo entidad-relación los conectores que indican que dos entidades A y B están relacionadas entre sí tengan una apariencia gráfica diferente dependiendo del tipo de relación que exista entre ellas. El modelado de datos es el proceso de documentar un diseño de sistema de software complejo como un diagrama de fácil comprensión, usando textos y símbolos para representar la forma en que los datos necesitan fluir. El diagrama se puede utilizar como un mapa para la construcción de un nuevo software o la reingeniería de una aplicación antigua. El modelo debe centrarse en los requerimientos que sean visibles dentro del problema o dentro del dominio del negocio. El nivel de abstracción debe ser relativamente elevado. Cada elemento del modelo de requerimiento debe agregarse al entendimiento general de los requerimientos del software y dar una visión del dominio de la información, de la función y del comportamiento del sistema. Debe minimizarse el acoplamiento a través del sistema. Es importante representar las relaciones entre las clases y funciones. Cada actor tiene su propio uso para el modelo. Por ejemplo, los participantes del negocio deben usar el modelo para validar los requerimientos. Los diseñadores deben usarlo como base para el diseño. El personal de aseguramiento de la calidad lo debe emplear como ayuda para planear las pruebas de aceptación. De igual forma deben mantener el modelo tan sencillo como se pueda, no generar diagramas adicionales ni agregar nueva información. No se debe utilizar notaciones complejas si basta una sencilla lista.